Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a este video explicativo, el cual estaré sustentando el punto 1 del taller 2 de cálculo vectorial. Mi nombre es Richard López y mi grupo está integrado por David Saucedo y José Redondo. En el punto 1 nos piden demostrar que la función u evaluada en x y t es igual al seno de alfa multiplicado por x multiplicado por Euler a la menos b por t. Entonces, ¿qué nos pide? Que si esa ecuación en qué punto satisface si alfa y beta son unas constantes. Entonces, partimos de la ecuación de calor en una dimensión, que es la parcial de f con respecto a t sería igual a la segunda parcial de f con respecto a la segunda parcial de x. Bien, para mirar en qué punto podemos decir que esa ecuación satisface, primero derivamos con respecto a t. Entonces, todo lo que sea diferente a t lo volvemos una constante. Es decir, en este caso, el seno de alfa por x lo volvemos constante y lo sacamos de la derivada. Entonces, decimos que la derivada de Euler a la menos beta por t, ¿a qué sería igual? A menos beta por Euler a la menos beta por t. Al momento de reescribirlo, obtenemos que la parcial de u con respecto a t es igual a menos beta por el seno de alfa por x por Euler a la menos beta por t. Ese es con respecto a t. Ahora vamos a derivar a x. Entonces, con respecto a x, entonces tenemos que la derivada parcial de u con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Entonces, en este caso, todo lo que no es x lo volvemos una constante, que sería Euler a la menos beta por t. Ese es nuestra constante en la derivada de x con respecto a x. Entonces tenemos que la derivada del seno de x por alfa, ¿a qué va a ser igual? Entonces la derivada de seno de alfa por x es igual a alfa por coseno de alfa por x. Al reescribirlo tenemos que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a ¿qué? A alfa multiplicado por coseno de alfa por x. Todo esto también multiplicado por Euler a la menos beta por t. Como nos dice en la ecuación principal, que es la segunda derivada, entonces seguimos derivando. Obtenemos la segunda derivada con respecto a x, entonces tomamos la primera y seguimos derivando a partir de ella. Entonces la segunda derivada de u con respecto a x se obtiene, volvemos nuevamente constante a lo que no es x y derivamos el coseno de alfa por x. Obtenemos que la derivada del coseno por alfa de x es igual a menos alfa por el seno de alfa por x. Finalmente, reescribimos, obtenemos que menos alfa por Euler a la menos beta por t por menos seno de alfa por x. Finalmente reescribimos, digamos que tenemos dos veces alfa, lo podemos multiplicado, lo podemos expresar como menos alfa al cuadrado por seno de alfa por x por Euler a la menos beta por t. Ahora comparamos la primera derivada de u con respecto a t y también vamos a compararla con la segunda derivada de u con respecto a x, que son estas de acá. Entonces procedemos a igualarla, como nos decía la ecuación del calor, en un espacio dimensional y reemplazamos. Podemos observar de que tenemos un factor común aquí que multiplica a menos beta y también multiplica a menos alfa cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la ley uniforme de las propiedades. De las igualdades puedo mandarlo a dividir acá o viceversa. Entonces se obtiene que este seno de alfa multiplicado por x multiplicado por Euler a la menos beta por t dividimos, es decir, se cancelan y obtenemos la condición, pero la tenemos de manera negativa, menos beta por menos alfa cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Multiplicarlo en ambos lados de la igualdad por menos 1 para obtener de que beta es igual
a alfa al cuadrado. Entonces, la función u evaluada en x y t es igual al seno de alfa multiplicado por x multiplicado por Euler a la menos beta por t. Satisface esta ecuación si y solo si beta es igual a alfa al cuadrado. Buenas, yo voy a aplicar el punto 4 del taller número 2, lo cual nos brinda una región de una placa circular dada por x a la 2 más y a la 2 menor o igual a 1. Y debemos hallar la temperatura de cada punto de la placa dada por la función t de x, y igual a x a la 2 más 2y a la 2 menos x. El punto nos pide hallar los puntos máximos y los puntos máximos los más fríos y los puntos mínimos los puntos más calientes. Entonces, para nosotros encontrar para hacer este ejercicio con base a los puntos máximos y mínimos en una región acotada y cerrada, debemos hacerlo en dos partes. En primero los puntos que están dentro de la región y la segunda parte los puntos que están fuera, contenidos en la frontera. Bueno, iniciamos el ejercicio hallando un punto interior. Entonces hallamos la parcial de x, y nos resulta acá, y hallamos la parcial de y, nos resulta esto acá. Recordemos que la parcial, todo lo que con respecto a x, todo lo que no sea x se vuelve una constante, y nos resulta 2x menos 1, y la parcial con respecto a y, recordemos que todo lo que no sea y se vuelve constante y nos resulta 4y. Luego hallamos un punto crítico interior. ¿Qué hacemos? Igualamos lo que nos resultó de las parciales, lo igualamos a 0, aplicando la ley uniforme de igualdades, y despejamos y nos queda que x es igual a 1 medio y y es igual a 0. Lo que nos crea el punto crítico interior, nos resulta el punto crítico interior que es igual a 1 medio, 0. Evaluamos la temperatura en este punto con la función dada en el ejercicio y reemplazamos valores y operamos y nos queda que es igual a menos 1/4. Para concluir, si comparamos el resultado obtenido del punto interior y el punto frontera, podemos analizar que el punto más frío lo encontramos al interior ¿en qué punto? En el punto 1 medio, 0, y si lo evaluamos en la función original nos resulta menos 1/4. En el punto frontera podemos analizar que va a ser el punto más cálido, el cual se da en el punto menos 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Evaluando la función original nos da 9/4. Muchas gracias. Hola compañeros, a continuación vamos a resolver el ejercicio número 2 del taller del cálculo vectorial, el cual nos plantea está planteado de la siguiente forma. Dice que supongamos que una función derivable w de f con las variables x y y, donde sustituimos las coordenadas polares x igual a r por coseno de teta y y igual a r por seno de teta. ¿Qué quiere decir? Que donde está x, en este caso esta x, la vamos a sustituir por r por coseno de teta y el y por r por seno de teta. Para ello tenemos en cuenta que debemos demostrar que se cumpla que la derivada parcial de x al cuadrado más la derivada parcial de y al cuadrado es igual a la derivada parcial de w con respecto a r más 1 sobre r al cuadrado por la derivada parcial de w con respecto a teta al cuadrado. Eso nos pide demostrar. O sea, que lo primero, reemplazamos. Tenemos que nuestra w, ¿cómo reemplazamos? Ya sabemos que es x y y, entonces esta sería nuestra x, cobramos r por coseno de teta, y este sería nuestra y, r por seno de teta, x y y. Luego de esto, realizamos la derivada parcial de w con respecto a r. Entonces, ¿cómo hacemos esa derivada parcial? Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la derivada parcial de w con respecto a r, la primera, será igual a la derivada parcial de w con respecto a x por la derivada parcial de w con respecto a x. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada parcial de w con respecto a x sale aquí. Como la estamos derivando con respecto a x, lo que en x se vuelve 1, que nos da f de x, y eso lo multiplicamos por la derivada parcial de w con respecto a r.
que nos da coseno de teta. ¿Dónde nos da coseno de teta? Si tenemos la derivada parcial de x con respecto a r, lo que no es r se vuelve constante, lo sacamos de la derivada y la derivada de r nos da 1, y 1 por coseno de teta nos da coseno de teta, que es el que tenemos aquí. Lo mismo sucede con la derivada parcial con respecto a y y con respecto a r. Con respecto a y nos da y f, derivada parcial de f y por la derivada parcial de w con respecto a teta. Lo que teta se vuelve r, nos queda seno de teta. Luego procedemos a derivar w con respecto a teta, hemos dicho, queda menos r por la derivada parcial de x por seno de teta, más r por la derivada parcial de y por coseno de teta. Y ya como llamamos ese w, ahora procedemos a elevarlo al cuadrado, lo que realizamos en la parte de abajo, y nos queda que como esto es al cuadrado, y aquí tenemos una suma de estas dos, vamos a elevar al cuadrado tanto w con respecto a r y w con respecto a teta. Los dos lo elevamos al cuadrado, vamos a aplicar a más b es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2a por b, que es lo que aplicamos aquí. La derivada primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, y es lo que tenemos aquí. Sería la parcial con respecto a x por el coseno al cuadrado de teta más la parcial con respecto a y más por el seno cuadrado de teta más 2 veces f la parcial de x con la parcial de y por el seno de teta por el coseno de teta. Lo mismo hicimos con w con respecto a teta. Y en este caso nos daba que tenían en común r al cuadrado, entonces sacamos ese r al cuadrado como factor común y nos quedó r al cuadrado que multiplica a la parcial de x al cuadrado por seno al cuadrado de teta más la parcial de y, la parcial al cuadrado de y por coseno al cuadrado de teta menos 2 veces la parcial de x por la parcial de y por seno de teta por coseno de teta. ¿Qué hacemos con este r al cuadrado? Si nos fijamos en lo que debemos demostrar, más 1 sobre r al cuadrado por derivada de u sobre por derivada parcial de u con respecto a teta. Entonces este r al cuadrado lo pasamos al lado contrario como 1 sobre raíz del cuadrado de teta. Ya tenemos esta expresión completa, eso que multiplica a la derivada parcial de w con respecto a teta, y eso será igual a todo el resto de la expresión, que es la que ya tenemos en la parte de acá. Continuando con nuestro ejercicio, y ya habiendo encontrado lo que era la parcial de w con respecto a r más la parcial al cuadrado más 1 sobre r al cuadrado por la parcial de w con respecto a teta al cuadrado, solamente nos faltaba definir quién era la parcial de x al cuadrado más la parcial de y al cuadrado. Para eso sumamos la parcial de w con respecto a r, que es todo esto, y más la parcial de w con respecto a teta, que es todo esto de acá. ¿Cómo resolvemos la suma? Teniendo en cuenta la identidad trigonométrica, tenemos que coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, eso nos da igual a 1. Entonces, si sabemos que esto es igual a 1, todo esto que está aquí dentro de los paréntesis va a ser igual a 1. Y teniendo en cuenta las propiedades de la multiplicación, todo número, todo elemento multiplicado por 1 nos va a dar el mismo elemento. Entonces, 1 por parcial de x al cuadrado nos da parcial de x al cuadrado, y 1 por parcial de y al cuadrado nos da parcial de y al cuadrado. Y si nos damos cuenta, esta expresión que está aquí, como es una igualdad, teniendo en cuenta la ley uniforme de igualdad, es igual a la que tenemos arriba, que era lo que deseamos demostrar, que la parcial de x al cuadrado más la parcial de y al cuadrado sea igual a la derivada parcial de w con respecto a r al cuadrado más 1 sobre r al cuadrado, que multiplica a la derivada parcial de w con respecto a teta al cuadrado. Gracias.